Muy buenos días a todos los hermanos de la Iglesia Bíblica Bautista El Faro. Hoy pues no podemos congregarnos debido a las restricciones que estableció el gobierno por la situación de salud pública en la que nos encontramos. Pero hoy tenemos la oportunidad de participar del culto a través de una transmisión. Entonces quiero animarles a que dispongamos nuestros corazones para que podamos escuchar el mensaje de la palabra de Dios, así como si estuviéramos de forma presencial acá en el culto escuchándolo. Entonces les animo primero a que vayamos a Salmos capítulo 119. Y vamos a estar leyendo un pasaje que se encuentra en los versículos del 14 al 16. Dice ahí, Salmo 119, 14, me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Este es un salmo precioso que nos recuerda la importancia que debe tener la meditación en la palabra de Dios. Estamos viviendo tiempos de mucha dificultad, tiempos de pandemia, tiempos donde escuchamos continuamente noticias negativas, cosas que de pronto pueden afectar nuestro estado de ánimo. Pero cuando nosotros ponemos la mirada en la palabra del Señor y permitimos que sea Él el que gobierne en nuestros corazones, eso lo cambia todo, hermanos. Dice ahí el salmista, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Yo creo que eso debe ser un sentir en el corazón de cada uno de nosotros, que podamos decir junto con el salmista, Señor, me voy a regocijar en tus estatutos y no me voy a olvidar de ninguna de tus palabras. Voy a permitir que sea la palabra de Dios la que traiga gozo y consuelo a mi vida, aún en medio de las situaciones difíciles que estamos enfrentando. Entonces vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude en eso, que Él nos ayude a tener un corazón dispuesto realmente para escuchar la palabra de Dios, atesorarla en nuestros corazones y vivirla. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo, por darnos la oportunidad, Señor, de que nosotros podamos participar de este culto, Señor, de forma virtual. Te pedimos que tú obres en este tiempo, Señor, que tu palabra sea exaltada, que seas tú, Señor, ayudándonos a poder tener, Señor, un corazón como el de este salmista, Señor, que podamos encontrar regocijo en ti, Señor, que podamos entender la importancia de tu palabra, Señor, y de recordar cada aspecto de ella, Padre. Señor, oramos para que en este tiempo, Señor, tú seas exaltado, que tu nombre sea puesto en alto, Dios, y que seas tú hablando a nuestros corazones y a nuestras vidas, Dios. Padre, oramos, Señor, estas cosas en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, damos paso a nuestros hermanos que nos van a estar acompañando en el tiempo de la alabanza para que podamos cantar y exaltar el nombre de nuestro Señor ahí desde nuestros hogares. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a tener un tiempo de adoración y de alabanza a nuestro Dios. Allí donde tú te encuentras, quiero invitarte a que prepares tu corazón y que prepares tu voz para que cantes junto a nosotros a ese Dios maravilloso, a ese Cristo vivo que está allá en los cielos con nuestro Padre y que tenemos la esperanza de que algún día venga hacia esta tierra y rescatarnos. Esperamos ansiosamente esta segunda venida. Vamos a cantarle.
misterio de la cruz no puedo comprender, la angustia que llegó a sufrir. El perfecto Dios su Hijo entregó, la copa amarga Él bebió por mí. Tu sangre mi maldad lavó, gracias Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui, y hoy me siento a tu mesa. Gracias Cristo. Por tu sacrificio me acercaste a ti, quitaste toda enemistad. Tu gloriosa gracia derramaste en mí, tu misericordia es sin igual. Tu sangre mi maldad lavó, gracias Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui, y hoy me siento a tu mesa. Gracias Cristo. Gracias Cristo. Eternamente estamos agradecidos, Señor. Amante de mi ser, quiero vivir por ti. 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 Tu sangre mi maldad lavó, gracias Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu sangre mi maldad lavó. Gracias Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui, y hoy me siento a tu mesa. Tu enemigo fui, y hoy me siento a tu mesa. Gracias Cristo. Te damos gracias, Señor, por ese eterno sacrificio, por habernos escogido, Señor. Tener el privilegio de conocerte, tener el privilegio de adorarte, de exaltar tu nombre, Señor. No somos dignos de lo que hacemos, Señor. Es tu gracia la que nos permite tener el acceso a ti, Señor. Gracias por amarnos, por perdonarnos, por limpiarnos, Señor. Habla en nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias a nuestro gran Dios por permitirnos, ¿sí?, cantarle y alabarle. Quiero invitar en este momento a mi hermano Eduardo Gamboa, quien nos va a compartir la oración por el país y el misionero de la semana. Iglesia, Dios les bendice. Qué hermoso estar aquí otra vez con esta importante
responsabilidad y misión que nos da el Señor de orar por nuestros hermanos en todas las partes, en todos los pueblos, en todos los países del mundo. La semana pasada estuvimos orando por Dinamarca, un país muy septentrional de Europa, y también por nuestro hermano Cristian Zúa. Y en esta ocasión vamos a orar por otro país pequeñito, pero muy importante para el Señor, como es el país de Djibouti. Queda en el Cuerno Africano, es una zona muy importante del mundo. Este país pequeñito, que es más pequeño que Santander, tiene menos gente que la zona metropolitana de Bucaramanga, pero junto con Yemen controlan la mayoría de comercio mundial que pasa por el Mar Rojo. Es un lugar muy importante, tanto para el comercio como para la política y también delante de los ojos de Dios. Está en el Cuerno de África, es una zona de mucho conflicto, de mucha guerra, cerca de Yemen, que hay una guerra ya activa, y es un país de mayoría de fe islámica, musulmanes, y hay un pequeño remanente de cristianos. El 6% de las personas que están allá son cristianos, y ellos son nuestros hermanos por los que vamos a orar, y vamos a orar para que el Señor levante allí su iglesia, su pueblo, los misioneros que han de predicar a un Cristo vivo, a un Cristo que viene pronto por su iglesia, hermanos. En esta ocasión también vamos a orar por nuestro hermano Guillermo Camejo en nuestra hermana vecina República de Venezuela. Vamos a estar de nuevo orando por ellos. Ellos hicieron unas peticiones que están colgadas en las redes sociales y que pudimos repartir en una hojita que él nos mandó para volver a seguir orándole al Señor, haciendo estas peticiones delante del Señor, porque allá en Venezuela hay mucha necesidad, tanto de oración como el Evangelio de Jesucristo, pero también necesidad material, hermanos. Entonces también los animo para que en sus ofrendas, en sus diezmos también aparten una pequeña ofrenda para estas misiones que necesitan de nuestro apoyo, hermanos. También una vez más orar por nuestra hija misión, nuestra hija iglesia del Café Madrid. Vamos a estar orando todas las semanas por ellos porque necesitan también de nuestro apoyo, nuestras oraciones y nuestro apoyo también presencial, hermanos. Los invitamos a los que quieran participar, están abiertas las puertas, pueden hablar con el pastor Félix. Entonces, hermanos, pongámonos todos de acuerdo para orar por nuestro hermano país de Djibouti, por la iglesia que está allá y por nuestro hermano Guillermo Camejo en Venezuela. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres el Dios de todas las naciones, Señor. Toda tribu, toda lengua, Señor, te adorará, Señor, porque tú eres el Padre y Creador de las naciones, Señor bendito. Oramos por nuestros hermanos de Djibouti, Señor. Nosotros no los conocemos, pero tú sí los conoces. Son nuestros hermanos, Señor, y te pedimos que levantes misioneros allí, que prediquen el Evangelio de manera fiel, conforme a tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por nuestro hermano Guillermo Camejo en Venezuela. También oramos por Venezuela, nuestros hermanos venezolanos, Padre Santo. Señor, que el amor hacia nuestros hermanos crezca cada día, Señor, y que podamos no solamente orar por ellos, sino ayudarlos con nuestras ofrendas, con nuestro dinero, Señor, para que la obra prosiga allá, Señor. También oramos por nuestros hermanos del Café Madrid, por esta iglesia de niños que se está levantando, por nuestro pastor Félix, por el hermano Jessy, Señor, para que lo sigas usando grandemente, y para los que has puesto, Señor, la curiosidad, Señor, la intención de ayudarlos físicamente, presencialmente, Señor, que nos ayudes aparejando el tiempo para estar allí apoyándolos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a pasar a este tiempo de alabanza, de adoración a nuestro Dios, así que prepara allí tu corazón para que le cantes a Dios. Aunque el mal se levante contra mí, no temeré, no temeré. Y aunque vea mi carne perecer, no temeré, no temeré. Si al sufrir se conmueve mi fe,
no temeré, no temeré. Y diré al Señor, refugio mío, mi fortaleza, tu nombre bendeciré, y en todo tiempo en ti confiaré. Escudo alrededor de mí, no temerá mi corazón, la salvación es del Señor. Mi vida escondida está en Cristo por la eternidad, la salvación es del Señor. Nuestra salvación está en ti, Cristo. Rey de reyes y Señor de señores. Todo el peso de tu ira recayó sobre Jesús, y no temeré. Oh, perfecto amor que ha cubierto mi maldad y hecho fuera mi temor, y no temeré. Y diré al Señor, refugio mío, mi fortaleza, tu nombre bendeciré, y en todo tiempo en ti confiaré. Escudo alrededor de mí, no temerá mi corazón, la salvación es del Señor. Mi vida escondida está en Cristo por la eternidad, la salvación es del Señor. Te damos gracias, Señor, por esta salvación que has traído a esta humanidad perdida. Rogamos a ti, Señor, por estas almas que aún no te conocen, Señor, que puedan verte, que puedan conocerte. Mi alma espera en el Señor, Él es mi roca y mi canción, me aferro a sus promesas, que en Cristo ciertas son, la salvación es del Señor. Mi alma espera en el Señor, Él es mi roca y mi canción, me aferro a sus promesas, que en Cristo ciertas son, la salvación es del Señor, la salvación es del Señor, la salvación es del Señor. Gracias, Señor. En esta mañana te adoramos, te exaltamos, nos rendimos delante de ti, Señor. Reconocemos, Señor, que la salvación proviene de ti, Señor. No hay manera, no hay forma, humanamente hablando, que pueda lograr obtener la salvación si no es aceptándote a ti como
nuestro Señor y Salvador, que una vez vino a este mundo a morir por cada uno de nosotros, sufrir una muerte de cruz y luego al tercer día resucitar de entre los muertos y subir a la diestra del Padre. Es la única manera de poder obtener la salvación. Reconocer que nuestras fuerzas no son suficientes, sino que es a través de ti, que eres el único camino, la verdad y la vida, que es a través de ti que podemos tener acceso al Padre. Gracias, Padre. Gracias, Señor, en este día. Te alabamos y te adoramos. Te rendimos el honor, la honra y la gloria a ti. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Qué bonito cantarle a nuestro Dios. Es hermoso poder dedicarle estas canciones a nuestro Padre. Así que en este momento ponte cómodo y prepárate para recibir el mensaje de la palabra del Señor a través de nuestro hermano. Muy buenos días, iglesia. Bueno, aquí con deseo de compartir la palabra. Poco triste porque no nos pudimos reunir otra vez, pero bueno, ponemos en manos de Dios este tiempo. De verdad que hay mucha confusión, mucho temor por todo lo que está pasando, pero aquí estamos reuniéndonos virtualmente como al inicio de la cuarentena, de la pandemia. Y hermanos, lo importante es que desde sus casas podamos estar atentos a la palabra del Señor, para que Dios nos hable, para que Dios nos ministre a través de su palabra. Y ya vamos prácticamente culminando el estudio de Habacuc, donde el hermano el pastor Félix nos compartía la semana pasada sobre el orgullo y el juicio de Dios, y de ver la soberbia del pueblo de Israel, el orgullo que había en ellos, y cuando el Señor les habló de los ayes. Pero hoy vamos a estudiar el capítulo 3, del versículo 1 al 16. Este es un capítulo, es una canción de alabanza y sumisión al Señor. Lo que vemos en el primer versículo dice: oración del profeta Habacuc sobre Shigionot. Esta es una palabra que tenía que ver con una nota musical, cómo debía cantarse este salmo o este himno. Y en el versículo 16 dice, al final, dice: al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerda. Entonces se motivaba que ese salmo o ese himno tenía que cantarse también con instrumentos. Entonces vamos a poner en manos del Señor este momento y vamos a pedirle a Dios que nos ayude, que nos hable, que nos fortalezca a través de su palabra. Hermano, pues esto es una oración que Habacuc hizo a Dios, y vamos a orar nosotros también para poner este tiempo en manos del Señor. Amado Padre, una vez más, Señor, venimos delante de ti, Señor, con un corazón agradecido, Dios, por permitirnos vivir un día más, Señor, por permitirnos, Señor, poder venir y adorarte, alabarte. Señor, hoy pongo mi vida en tus manos, Señor. Hoy voy a exponer tu palabra. Padre, te pido que me guíes, que me ayudes. Espíritu Santo, toma el control de mi vida, Señor. Y te pido que me ayudes, Señor, porque en mi fuerza no lo puedo hacer, Señor. Pongo este tiempo en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, como estábamos viendo en los capítulos anteriores, Habacuc se quejaba de todo lo que estaba pasando, pero ya en este capítulo 3, él ya toma la decisión y reconoce la grandeza de Dios, reconoce que Dios es soberano, que Dios es fiel, que Dios es un Dios misericordioso. Entonces toma una actitud diferente y hace un clamor, hace una oración, y esto nos muestra la importancia de los cánticos para el Señor, porque a través de ellos
recordamos los atributos de Dios, recordamos quién es Él, lo adoramos, lo exaltamos. Por eso nosotros siempre que empezamos nuestros cultos, empezamos con alabanza y adorando al Señor. Yo quiero que miremos Marcos capítulo 14, versículo 16, dice: cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Este pasaje está hablando de la última cena del Señor. Y dice que ellos, después de que cenaron y todos ellos cantaron salmos y himnos. Y dice que después salieron al monte de los olivos. Pero ¿por qué ellos cantaban eso? Porque ellos estaban celebrando la Pascua. Y en la fiesta de la Pascua se acostumbraba siempre a cantar especialmente los salmos 113 al 114 en la primera sección y el salmo 115 al 118 al final. ¿Qué decían esos salmos? Esos salmos hablaban de todo lo que Dios hizo por el pueblo de Israel cuando los sacó de la esclavitud de Egipto. Entonces eso era una tradición que se hacía siempre que se celebraba la Pascua. Y aquí vemos en Marcos 14 y 16, dice que el mismo Señor Jesucristo cantó himnos con ellos. O sea, alabaron al mismo Padre. Entonces, hermanos, ahí vemos la importancia de la alabanza en la iglesia. En el Salmo 47, versículos 6 y 7 dice: cantad a Dios, cantad a nuestro Rey, cantad porque Dios es el Rey de toda la tierra, cantad con inteligencia. Hermanos, Dios también nos llama a cantar con inteligencia, no por emociones, hermanos. Tenemos que cantar entendiendo lo que estamos haciendo, porque la Biblia dice que tenemos que hacer sacrificios vivos delante de Dios. En Colosenses 3, capítulo 3, versículo 16, Pablo le decía al pueblo de Colosas: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Hermanos, ahí vemos que en la iglesia, en la iglesia de Hechos, ellos también promovían la alabanza, los cantos. ¿Por qué? Porque el único que merece toda la gloria, el único que merece toda la honra es nuestro Dios. Lo primero que observamos en este canto es la actitud que tuvo Habacuc. Después, cómo hay un giro total en su vida. Habacuc pasó de la queja, del descontento y la inconformidad en su corazón a reconocer por medio de la palabra y la oración la grandeza de Dios como soberano, temible, justo, santo y digno de toda alabanza. O sea, Habacuc dijo: Señor, no hay más nada, tú eres el único, tú eres el soberano, tú tienes el control de todo. O sea, él reconoció. No sé cuántos de nosotros hemos pasado por un momento difícil donde nos quejamos de nuestra situación, que las cosas no se dan, incluso con lo que estamos viviendo ahorita con lo de la pandemia, que unos dicen que es una enfermedad, otros dicen que es un arma química, otros dicen una cantidad de cosas, otros dicen que la vacuna es buena, que la vacuna es mala, y realmente hay pánico, hay incertidumbre, hay preocupación, hermanos. Pero nosotros no podemos estar en esa actitud. Nosotros tenemos que venir como la actitud que tomó Habacuc, venir a los pies del Señor, clamar, orar, poner nuestra vida en las manos de Dios. Miremos en el Salmo 73, capítulo 73 del 21 al 26, el salmista Asafat decía: se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste la mano derecha. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Y mire lo que dijo este hombre: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti?
y fuera de ti nada deseo en la tierra. Hermanos, ¿a quién tenemos nosotros? ¿Cuál es nuestra esperanza, hermanos? Es Dios. Dios es el único que nos saca adelante en una situación de esta, hermanos. Si nosotros no tenemos nuestra confianza en Él, ¿en quién más? Por eso Él dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo. Hermanos, nuestra confianza no puede estar en las circunstancias, en las personas, en las cosas que nos rodean. Nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios, hermanos. Él es el único que nos sostiene, el único que nos levanta. Y dice en el versículo 26, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Oh, aleluya, hermanos, qué bendición este salmo. Cómo este hombre en medio de su amargura y reconoce que fuera de él no hay nada, hermanos. Esa tiene que ser nuestra actitud. Hermanos, he hablado con muchas personas y están atemorizadas, no hayan qué hacer. Yo digo, hermanos, tenemos que descansar en Dios, porque ¿qué más hacemos, hermanos? Él es el único que nos puede sacar de esta situación. No hay más nadie. Y lo primero que vemos cuando ya Habacuc toma esta actitud de ver la gloria de Dios, y lo primero que vemos es que hay un clamor por misericordia. Hay un clamor por misericordia. Y esto lo vemos en el versículo del 1 al 2. En Habacuc 1 y 2. Y dice, oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Tamán, en la ira acuérdate de la misericordia. Aquí en esta sesión no volvemos a ver más a Habacuc quejándose. Ya no lo volvemos más diciendo, Señor, mira el pueblo cómo está haciendo. Mira, desata tu juicio, Señor, castígalos. No, aquí ya estás pidiendo misericordia, porque él ya se dio cuenta que la ira de Dios es terrible. Los juicios de Dios son terribles. Y por eso él toma la decisión de orar, de clamar y pidiendo misericordia por el pueblo. Hermanos, Habacuc, después de escuchar los 5 ayes que Dios traería juicio sobre los caldeos, ahora teme y clama por misericordia. En Lamentaciones capítulo 3, versículos 22 y 23 dice, por la misericordia de Dios, por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Hermanos, imaginémonos lo terrible que sería que Dios nos destruyera, que Dios acabara con nosotros, hermanos. Pero Él dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca, hermanos, nunca decayeron sus misericordias. Hermano, ¿qué hace usted cuando ve tanta maldad en el mundo? ¿Se queja por la situación o clamas a Dios por misericordia? ¿Cuál es su posición? Hermanos, tenemos que clamar a Dios por misericordia. Tenemos que clamar a Dios que tenga misericordia de esta nación, de este país, de nuestros gobernantes, hermanos. Sabemos que hay mucha corrupción, mucha maldad. Pero, hermanos, nuestra función como creyentes, en vez de quejarnos, en vez de lamentarnos, es clamar por misericordia. Mire, quiero que miremos Éxodo capítulo 32. Éxodo capítulo 32, versículo 10 y 11. Y dice, ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Hermanos, aquí estamos viendo que cuando Moisés estaba
en el monte Sinaí recibiendo las tablas, dice que el pueblo de Israel se desbordó a levantar dioses, a adorar a corderos, estatuas, porque le dijeron a Aarón que tenía que hacer un becerro. Y Dios se airó y Dios quería destruirlos y le dijo a Moisés: Moisés, voy a destruirlos y haré de ti una nación. Pero Moisés, ¿qué actitud tomó, hermano? Dijo: ay, listo, Señor, levanta una nación de mí. No, dice que él rasgó sus vestidos, se postró delante del Señor y pidió misericordia por el pueblo, hermanos. ¿Y qué le dijo Moisés al Señor? Señor, no lo hagas. Acuérdese que usted sacó al pueblo de Egipto. ¿Qué van a decir los de Egipto? Que usted los sacó allá para matarlos allá en el desierto, para consumirlos allá. ¿Y el Señor qué hizo? El Señor tuvo misericordia de ellos y los perdonó. Hermanos, debemos recordar que tenemos un Dios que es rico en misericordia. Acuérdese, en Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, dice, aún estando muertos, nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Dice que tuvo misericordia cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos, hermanos. No teníamos esperanza. No teníamos esperanza alguna. Nuestro destino, ¿cuál era? La muerte. ¿Sí? La Biblia dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Hermano, no había salvación para nadie. Pero dice que aún estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Por qué? Porque fue el único que dio su vida por nosotros a través de ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque Él fue el que tomó el castigo que nosotros merecíamos para darnos vida, para presentarnos justos delante del Padre. En Isaías capítulo 54, versículos 7 y 8 dice el Señor: por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dice Jehová. Hermanos, Dios es misericordioso, hermanos. Dios nos ama, hermanos. Dios tiene misericordia de nosotros, hermanos. ¿Cuánto tiempo no anduvimos nosotros por el mundo haciendo lo malo delante del Señor? Y no sé si algunos de ustedes que están en las pantallas seguirán en sus caminos, en sus laxivias, en las cosas malas. Hermanos, Dios tiene misericordia de usted. Vuélvase Dios a tiempo, hermano. No espere que venga la ira de Dios sobre su vida. Pero algo importante que vemos acá es que luego de este clamor por misericordia, vemos que Habacuc empieza a recordar las obras de Dios para con el pueblo de Israel. Esta es una práctica que nosotros deberíamos tener, es recordar lo que Dios ha hecho. Hermano, yo de las cosas que yo hago es acordarme de Dios, de dónde me sacó. Hermano, y cuando yo me acuerdo de dónde me sacó Dios, esto me llena de alegría, me llena de amor hacia Él, hermano, porque si no hubiera sido por Él, no sé si estaría aquí compartiéndoles el Evangelio a ustedes. No sé si estaría aquí compartiéndoles la palabra a ustedes, hermanos. Yo por eso recuerdo, cada vez que recuerdo de dónde, porque, hermano, nosotros no somos nada. Nosotros no somos nada, hermano. Lo que somos es por la misericordia de Dios. Habacuc empezó a recordar lo que Dios había hecho con el pueblo. Vamos a mirar en el versículo del 3 al 7. Dios vendrá de Tamán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz. Rayo brillante salía de su mano y allí estaba escondido su poder.
delante de su rostro iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos. Entonces, hermanos, en Isaías capítulo 46, del versículo 9 al 11 dice, versículo 9, perdón, acordaos de las cosas pasadas, de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada semejante a ti. ¿Ve? Aquí vemos que Dios dice, recuerden lo que yo he hecho con ustedes. Eso pasaba con el pueblo de Israel. Después de que el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto, les dijo a ellos, tienen que contarle a todas de generación en generación para que recuerden lo que yo hice por ustedes. Y hermano, y esa es de las cosas que nosotros tenemos que recordar, porque Dios es grande, porque Dios es misericordioso. En Éxodo capítulo 3, versículo 15 al 17 dice, además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que se hace en Egipto. Y he dicho, yo os sacaré de aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo, del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Entonces, ahí fue cuando el Señor le dijo a Moisés, díganle a los ancianos, díganle, recuérdenles a dónde los voy a llevar. Hermanos, nosotros estamos en un valle de oscuridad, pero Dios nos ha sacado de ahí para llevarnos a la luz. La luz, ¿quién es? Cristo. ¿Sí? Pensemos por un momento, ¿para qué Dios nos dejó tantas historias en la Biblia? Primeramente para salvación, para que lo reconozcamos a Él, ya que las Escrituras mismas hablan de Él. Hermanos, a través de estas historias de la palabra de la Biblia, hermanos, de generación venían recordando todas las obras y todas las maravillas que Dios hizo. ¿Ve? Y entonces, en Juan capítulo 5, versículo 39 dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Aquí en este versículo, Jesucristo les está hablando a los fariseos. Y usted que se la pasan leyendo la Biblia, usted que se la pasan escudriñando la Biblia, porque piensan que la vida eterna está ahí. Pero la Biblia, la palabra habla de mí, y la vida eterna soy yo. ¿Sí? Por eso dice, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La palabra de Dios habla de Cristo, desde Génesis hasta Apocalipsis, hermanos. Pero ellos no entendían, ellos no quisieron entender eso. Cuando meditamos en las Escrituras, estamos recordando la obra de Dios, y la principal obra de todas ellas fue la obra redentora de Cristo por nosotros. Ahora, hermanos, si usted quiere conocer más de Dios, lo animo a recordar todo lo que Él ha hecho por nosotros, pero a través del estudio de la palabra, a través de la meditación de la palabra. Hermanos, es la única manera de nosotros poder recordar, de poder conocer los atributos de Dios, de conocer su amor, pero también podemos ver la ira de Dios a través de su palabra. En Filipenses capítulo 1, versículo 6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra,
la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermanos, Dios ha empezado una obra en cada uno de nosotros. Tenemos que perseverar, porque dice que esa obra Él la perfeccionará hasta el día de Cristo. Hermanos, no bajemos la guardia, hermanos. Clamemos al Señor por misericordia. Clamemos a Dios por esta nación. Clamemos a Dios por aquel familiar que no conoce de Cristo. Clamemos a Dios por nuestro hogar, por nuestros hijos. Hermanos, estemos clamando a Dios por misericordia. Y el tercer punto que vemos es meditando en la ira de Dios. Habacuc también meditó en eso. Miren lo que dice desde el versículo 8 hasta el 16. ¿Te airaste, oh Jehová, contra los ríos? ¿Contra los ríos te airaste? ¿Fue tu ira contra el mar? Cuando montaste en tus caballos, en tus carros de victoria, se descubrió enteramente tu arco. Los juramentos a las tribus fueron palabra segura. Hendiste la tierra con ríos. Te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas. El abismo dio su voz. A lo alto alzó sus manos. El sol y la luna se pararon en su lugar. A la luz de tus saetas anduvieron, y el resplandor de tu fulgente lanza. Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Horadaste con tus propios dardos la cabeza de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos y sobre el amor de las grandes aguas. Mire lo que dijo al último en el versículo 16, Habacuc. Oí y se estremecieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo al que lo invadirá con sus tropas. Pero aquí lo que vemos dice que Habacuc dijo, se conmovieron mis entrañas y temblaron mis labios. Hermanos, aquí en este pasaje vemos, ahí está recordando cómo Dios cuando sacó al pueblo de Israel, cuando cruzaron el Mar Rojo, cómo él abrió el mar, y después de que el ejército de los egipcios entraron a perseguir al pueblo de Israel, dice que el Dios volvió y lanzó las aguas, las unió, hubo mortandad. Hermanos, el Señor tiene poder sobre la tierra, tiene autoridad sobre la tierra. Hermano, el Señor es Dios, es el creador. Él tiene el poder para quitar, poner, destruir. Para el Señor no hay nada imposible, hermanos. Y aquí Habacuc está reconociendo eso. Y dice que la ira de Dios vino sobre esos pueblos. ¿Y qué le estaba pidiendo Habacuc al Señor? Señor, castiga a tu pueblo. Dios, sí, Señor, yo tengo que castigar al pueblo porque tengo que hacer justicia. Y Dios hizo justicia. Dios castigó al pueblo de Israel mandando a este pueblo de los caldeos, pero Dios también los castigó a ellos. Hermanos, ¿cómo reaccionarías al meditar en la ira de Dios? Hermanos, pensemos por un momento cómo es la ira de Dios, cómo es el justo castigo de Dios. ¿Tendríamos nosotros compasión por las naciones que están recibiendo el justo juicio de Dios? Hermanos, usted que estamos en un momento tan difícil, no solamente aquí en Colombia, sino en todo el mundo, hermanos. Y son los juicios de Dios. Pero tenemos que pedir misericordia, tenemos que clamar, hermano, porque la ira de Dios es terrible. Mira lo que dice
Éxodo 15, del versículo 6 al 7. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada con poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Y mire lo que dice al final. Enviaste tu ira, los consumió como hojarasca. Hermano, imagine la ira de Dios tan terrible que consumió a sus enemigos como la paja. Usted coge un poco de paja seca y le enciende, le echa candela, hermanos, y en menos de un minuto ya está todo destruido. Y así es la ira de Dios, hermano. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 8 dice, mira lo que dice acá, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Esta es la muerte segunda. Hermanos, ¿cómo nos hace sentir esa palabra, hermanos? ¿Todavía estoy en la mentira? ¿Todavía tengo lascivia en mi corazón? ¿Estoy siendo injusto con mi esposa, con mis hijos? Hermanos, Dios va a desatar su ira. ¿Por qué? Porque ese es el juicio de Dios. Pero quiero decirle que hay buenas noticias. Hay buenas noticias, hermanos. La buena noticia es que Cristo nos salvó. Cristo se entregó por nosotros. Mire lo que dice Juan 3:36. Dice, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hermanos, tremenda esta palabra. Dice que el que cree en el Hijo, ¿usted ha creído verdaderamente en el Hijo de Dios? ¿Usted ha creído que Cristo es su Salvador? ¿Que Cristo murió por sus pecados? ¿Usted lo ha creído, hermano? Si lo ha creído es salvo, pero si no lo ha creído todavía, hermano, la ira de Dios puede venir sobre su vida. Hermanos, este mundo se verá enfrentado un día al justo juicio de Dios. Hermano, esto es inevitable. El juicio de Dios viene sobre esta humanidad. Pero la única forma de no recibir la ira que merecemos es a través de Cristo. Es reconociendo que somos pecadores, que somos personas que no merecemos el amor de Dios. Pero si reconocemos nuestra pobreza espiritual, si reconocemos que somos unos miserables pecadores, hermanos, y vamos a Cristo y le pedimos perdón por nuestros pecados, Él tiene misericordia de nosotros. Dice la Biblia en Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hermanos, después de que muramos aquí hay dos caminos: la vida eterna con Cristo o la vida en el infierno. Hermanos, la verdad, a nadie les gusta que le hablen de estas cosas, porque dice, ya me está condenando, ya me está juzgando. Hermano, todo el mundo quisiera escuchar ese evangelio de la prosperidad. Todo el mundo quisiera escuchar ese evangelio de que todo es bendición, que todo es prosperidad, que me va a ir bien, hermanos. Pero no, eso es una mentira, hermanos. El evangelio es saber que somos pecadores y que si no nos arrepentimos, la ira de Dios va a venir sobre nosotros, hermanos. Así de sencillo es. Así de sencillo es, hermanos.
Una vez escuchaba yo a un predicador que decía, hermanos, decía este predicador, hermanos, ¿usted sabe de qué nos salvó Cristo? Preguntaba este predicador, hermanos, y yo era uno de los que decían, sí, Cristo me salvó de mis pecados, sí, Cristo me salvó, pero no sabía realmente de qué me había salvado de Cristo. Y este hombre llega y dice, Cristo nos salvó de la ira del Padre. ¿Por qué tenemos que esperar que la ira de Dios venga sobre nosotros para reconocer nuestros errores, hermanos? ¿Por qué tenemos que esperar a que llegue ese momento? Hermano, este es el tiempo. Estamos en unos tiempos donde la ira de Dios está recayendo, hermano, sobre este lugar, sobre este mundo. Pero estamos a tiempo de volvernos a Él. Estamos a tiempo de reconocer nuestros pecados y pedirle a Dios misericordia. Reconocer que Jesucristo murió en la cruz del Calvario por mis pecados. Que solamente en Él hay vida eterna, hermanos. Estamos a tiempos, hermanos. Es tiempo que podamos depositar nuestra confianza en Cristo. Porque esa es la única forma en la que seremos salvos de la justa ira de Dios. Hermanos, yo les invito, si alguno de ustedes que me están mirando por las redes sociales no han creído al Evangelio, no están seguros de su salvación, hermano, este es el tiempo. Clamen a Dios por misericordia, arrepiéntense de sus pecados y pídanle a Dios que les dé la oportunidad de acercarse a Él. Que pídanle a Dios, a Jesucristo, que los lave con su sangre, esa sangre que Él derramó en la cruz del Calvario por usted y por mí, hermanos. Yo hace 28 años tuve esa bendición de reconocer mi vida, que no necesitaba Él, hermanos. Pero como les he dicho, si no hubiera sido por la misericordia de Él, créanme que no estaría aquí compartiendo con ustedes. Porque el camino por donde yo iba era un camino terrible. Pero Dios tuvo misericordia, hermano. Dios también quiere tener misericordia de ustedes. Hermanos, ahí donde están en su casa, vamos a orar y a darle gracias a Dios y a pedirle para que Él nos perdone. Entreguémosle nuestra vida al Señor. Amado Dios, Padre Celestial, una vez más te doy gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Señor, como Habacuc, que él reconoció, Señor, que tú eres soberano, que tú tienes el control de todo, Señor, y que tú tienes que impartir justicia, Señor. Padre, hoy cambiamos nuestra actitud, Señor, y venimos delante de ti en oración. Venimos delante de ti y clamamos, Señor, por nuestra vida. Clamamos por misericordia, por mi vida, Señor, por mi familia, por mis vecinos, Señor. Clamamos por misericordia por esta nación, Señor. Señor, sabemos que la ira tuya nos consume como la paja, Señor. Dios mío, hoy reconocemos que solamente en Cristo hay salvación. Hoy reconocemos que Cristo murió por mis pecados, que Cristo fue a la cruz de Calvario y derramó toda su sangre por mis pecados, Señor. Padre, hoy acepto, Señor, ese perdón, acepto tu amor, Señor. Y Señor, y te doy gracias por todo lo que has hecho, Señor. Y siempre recordaré y cantaré, Señor, las maravillas que tú has hecho por nosotros, Señor. Padre, gracias, Señor. Te alabo y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermano Ernesto, por esa palabra. De verdad, qué bendición poder recordar los atributos de Dios y que eso nos lleve también a rendir nuestra vida por completo a Él. Vamos a tener ahora el tiempo de las ofrendas. Como ustedes saben, por cuestiones de fuerza mayor, por cuestiones ya de restricciones de las autoridades, pues no podemos estar congregados físicamente. Pero no queremos que se pierda el sentido de ofrendar y de alabar al Señor también por medio de las ofrendas. Entonces queremos
que podamos entender un poco acerca de por qué hacemos esto, por qué nosotros tenemos siempre un espacio en el culto para ofrendar. Yo sé que es algo en lo que a veces no nos gusta de pronto que nos hablen mucho, porque hay gente que ha torcido mucho la palabra del Señor para tratar de aprovecharse, para tratar de pronto de sacar algún beneficio personal de lo que hacen las iglesias. Pero queremos mostrar a la luz de la palabra de Dios que las ofrendas es el medio que Dios instituyó para el sostenimiento de su obra. Y vamos a verlo. Segunda de Corintios capítulo 9, en el versículo 7, dice ahí de la siguiente manera: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ese es el principio que vemos en el Nuevo Testamento para el dar. El dar no es una imposición, es algo que yo debo hacer de corazón. Debo hacerlo realmente entendiendo que el Dios es el dueño de todo, que Él me da cada día lo que tengo y que puedo adorarle a Él por medio de las ofrendas. Entonces yo quiero animarles a que si ustedes quieren participar de esto, hemos habilitado también una cuenta de ahorros de Bancolombia para que usted pueda participar de esto a pesar de que no estamos congregándonos de forma presencial. Esperamos, sí, con la ayuda del Señor, que los siguientes domingos podamos retomar de forma presencial, pero por el momento hemos habilitado una cuenta de ahorros. Si usted quiere participar del dar, usted puede escribirnos ahí en los comentarios y vamos a estar atentos para hacerle llegar a usted esa información y que no perdamos esa bendición. Es interesante que 2 de Corintios 9:7, cuando ahí dice cada uno dé como propuso en su corazón, esa palabra como propuso significa planear anticipadamente. ¿Sí? O sea, la ofrenda es algo que nosotros planeamos con anticipación, entendiendo que lo hacemos para el Señor. ¿Sí? No por tristeza ni por necesidad, como dice el pasaje, sino con alegría, porque Dios ama al dador alegre. Entonces les animamos a que ustedes puedan participar de este tiempo también de las ofrendas, y vamos a orar y a pedir al Señor que sea Él aplicando esta su palabra en nuestras mentes y en nuestros corazones. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo en el que tú nos permites, Señor, poder alabarte a pesar, Señor, de las restricciones que hay. Yo te pido que tú nos ayudes, Señor, a poder avanzar como iglesia, Padre, que podamos entender de lo que tú nos has salvado, Señor, que podamos entender ese glorioso evangelio, Señor, que aún nosotros sin merecerlo, Señor, tú nos has extendido de tu gracia, tú nos has permitido, Señor, poder vivir una vida nueva, Padre. Yo te pido que tú nos ayudes, Señor, a poder dar con generosidad para tu obra, Señor, para que el evangelio siga corriendo, para que más personas, Señor, puedan conocer esta verdad de la palabra, Señor, que puedan probar de este pan de vida, Señor, que puedan llenarse de esta agua que realmente sacia nuestra sed, Dios. Yo te pido que tú nos guíes, Señor, como iglesia, y que todo lo que hagamos sea siempre, Señor, para glorificarte y para honrar tu nombre, Señor, para que este mundo pueda conocer y recibir la luz del evangelio. Padre, oramos, Señor, estas cosas en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, eso es todo por hoy. Gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo domingo con la ayuda del Señor.